Un saludo para todos. La bolsa de China se está desplomando. Estamos viviendo una crisis en China como la vista por allá en la crisis del 2008. Vamos a estudiar si hay oportunidades, si vale la pena invertir, cómo invertir, en qué estoy invirtiendo. No se lo pierdan. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerden que este video es educativo, no es una recomendación de compra o venta de activos. Por favor lee lo que hay en pantalla. Vamos a hablar hoy de un tema brutal, vamos a hablar sobre China, porque la bolsa de China se está desplomando, estamos viendo una tremenda crisis en China y vamos a estudiarla y vamos a ver qué está pasando y vamos a ver si hay oportunidades en la bolsa de China, recordándoles que no son una recomendación sino un estudio de lo que está ocurriendo. Empecemos con nuestro querido Munger, que se nos fue para rendirle homenaje, y las últimas palabras que dijo Munger sobre China. La economía china tiene mejores perspectivas para los próximos 20 años que casi cualquier otra gran economía, y las empresas líderes de China son más fuertes y mejores que prácticamente cualquier otra empresa líder en cualquier lugar, y son mucho más baratas. Por lo tanto, estoy dispuesto a tener algún riesgo de China en la cartera. Eso fue lo que dijo Munger. Estoy de acuerdo en algunas cosas, no diría que son mejores que otras empresas, diría que sí están más baratas y diría que hay algunas oportunidades, ¿cierto? Pero pues Munger, ustedes saben, era un crack, era un monstruo, y esas fueron sus opiniones. Miremos qué está pasando en la bolsa de China. Este es el Hang Seng de Hong Kong. Si nos ponemos a mirar la caída reciente, que comenzó hace ya un par de años, pues el mercado ha caído un menos 52%. Un menos 52% no es menor, esto es una crisis, esto es un crash, esto es el equivalente a las caídas, a las grandes caídas históricas de las bolsas en el mundo, las bolsas de Estados Unidos, las bolsas chinas. Si miramos las caídas en China recientes, pues han sido caídas del 36%, esta caída también fue del 36%, esta caída fue de un 34%, es decir, la bolsa china tiene mucha volatilidad. Esto fue por allá en el 2011, en el 2015, 2016, en el COVID, ¿cierto? 34, 36, 36. La caída más fuerte pues fue después de este rally de emergentes, donde el mercado se disparó, se armó una burbuja en China y luego llegó la crisis financiera y se cayó un menos 66%. Sin embargo, de menos 52 a menos 66, pues como pueden ver ya estamos frente a una gran caída histórica, no es menor, es una crisis y quizás por eso es que a mí me llama tanto la atención. Si miramos esta gráfica de acciones chinas que cotizan en Hong Kong, estamos cotizando en niveles vistos en el año, en la peor crisis, 2007-2008, y también niveles del 2005. Es decir, hoy compras la bolsa china en niveles del 2005 y en niveles de la crisis financiera. Entonces, no es menor comprar un país que su economía se ha multiplicado por X veces a los mismos niveles de 2005 y 2007. La bolsa, probablemente el PIB y las empresas chinas en esos 10, 20 años, desde que estamos en esos niveles, probablemente se ha multiplicado por 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, hoy estás comprando los mismos niveles, pero valoraciones muy diferentes. Otro tema muy interesante es que China se desacopló del mundo. La bolsa de China de alguna manera pues tiene movimientos relativos con el mundo. Por ejemplo, se compara mucho con la bolsa de China. Hoy relativamente la bolsa de India está carísima y la bolsa de China estaría muy barata. Si miramos este comparativo, pues estaríamos viendo que se está pagando mucho por India y muy poco por China. Eso suele ser raro. Otro gráfico raro es, por ejemplo, este, que mira los retornos del ETF QQQ de empresas tecnológicas americanas, Alibaba, una tecnológica muy conocida china. Si ustedes miran, pues esto se movía relativamente similar, ¿cierto? Había una correlación entre las tecnológicas y Alibaba, como sería obvio porque Alibaba es una tecnológica, pero aquí comienza un desacople tremendo. Y pues las tecnológicas cogen para un lado y Baba coge para un lado opuesto. Ese desacople también es raro. Y este gráfico pues compara a Japón con las empresas chinas que de alguna manera tenían un poquito de correlación, no mucha, pero se movían similar, laterales, subidas, caídas.
aquí comienza un desacople muy raro entre China y Japón. Entonces tenemos unos desacoples muy importantes de China con emergentes, de China con India, de China con tecnológicas, y eso vale la pena ponerle cuidado porque eso es raro y eso puede ser una oportunidad. Este gráfico muestra la incertidumbre política de China, que es gigante. China es un país súper inseguro, donde no hay seguridad jurídica, donde uno nunca sabe qué va a pasar con sus inversiones. No es como Estados Unidos, que te brinda esa seguridad al invertir, y eso, digamos, de alguna manera lo miden y lo comparan con el ET, con las acciones chinas. Yo me puse a mirarlo y cuando hay mucha incertidumbre política, suele ser un buen momento para comprar. No siempre, pero normalmente si tú compras cuando ha habido incertidumbre política, los retornos han sido buenos. Y ahorita pues eso está súper alto y el mercado está muy caído. Esto no es un indicador súper fiable, pero si ustedes le ponen pausa y lo analizan, si hay un poquito de lógica en que cuando hay mucho miedo, mucha incertidumbre, el mercado tiende a hacerlo bien. Me gustó ese indicador. Otro indicador que me gustó fue este. La salida de inversionistas de China. La gente está vendiendo acciones chinas durísimo. Miren aquí, casi que niveles históricos de ventas de China. Cuando uno se va a mirar la historia, normalmente es muy malo comprar cuando todo el mundo está comprando y suele ser bueno comprar cuando todo el mundo está vendiendo, porque normalmente después de estos periodos de ventas lo que siguen son periodos de compra, como que los fondos y la gente venden y luego ve que está barato o empieza a subir y ¡pum!, todos se abalanzan a comprar. Entonces estas salidas suelen ser buenos niveles. Y también este dato me pareció brutal. La inversión extranjera directa en China, ustedes pueden ver creciente históricamente y se fue a negativo. Eso no se había visto en los últimos 20 años. Entonces, como que nadie quiere invertir en China, la gente está muerta de miedo con China, están vendiendo acciones, no están invirtiendo. Y yo insisto, si creemos en los ciclos, pues estamos en la parte del ciclo donde podría ser interesante. Una pausa corta. Tenemos en este momento inscripciones abiertas para nuestro curso de análisis técnico. El que lo quiera ver los temas, aquí están. El que le interese el curso, nos quedan muy poquitos cupos, ya está a punto de agotarse, pero nos quedan unos poquitos cupos. Pueden ir a arenaalfa.com cursos y ahí pueden ver la información del curso. No les quito más tiempo con eso. Miremos también esta gráfica que me pareció espectacular, que es el movimiento relativo de China versus Estados Unidos. Digamos que hemos hablado mucho en el canal y en mis cursos les hablo mucho del ciclo de emergentes y del ciclo americano. Si ustedes miran esta gráfica, pues lo que podemos ver es, aquí hay un ciclo donde China voló y Estados Unidos no le fue tan bien. Aquí por allá en el año 94 pasó lo contrario, Estados Unidos voló por más o menos unos casi 10 años, 6, 7 años, y a China le fue muy mal. Luego comenzó la década del 2000, aquí fue cuando yo empecé a invertir, y China y los emergentes volaron, les fue muy bien, y a Estados Unidos le fue también. ¿Qué pasa? La mayoría de gente en bolsa lleva poco tiempo, llevan 5 años, 4, 10 años, entonces la mayoría de gente empezó a invertir aquí, en el ciclo de Estados Unidos. Yo tuve la fortuna de empezar a invertir aquí, por allá en el año 2003-2004 empecé a invertir y a mí me tocó el ciclo de China, el ciclo de Brasil, el ciclo de Colombia. La bolsa de Colombia, el IGBC, pasó de 1000 puntos a 14.000 puntos. ¿Cierto? Se multiplicó por más de 10 veces la bolsa de Colombia. Eso no lo vivió mucha gente. Entonces mucha gente tiene metida en la cabeza que no, que Estados Unidos siempre es lo mejor, que China es una basura, que emergentes no. Muchachos, eso es falta de conocer la historia. Cuando ustedes ven un panorama más amplio se van a dar cuenta que son ciclos. Estamos en mínimos del ciclo. Estados Unidos lleva subiendo muchísimo, China no. Si usted cree en la teoría de ciclos y que esto se va a revertir eventualmente, pues está comprando en una de las valoraciones relativas más bajas en la historia. Me pareció brutal esa gráfica, yo los colorcitos los puse yo para ilustrarle lo de los ciclos. Eso de ciclos lo estudiamos en el curso de ciclos y es un tema brutal y apasionante. Otra gráfica bacanísima, aquí tenemos el QQQ, las tecnológicas americanas, y el KWEB, que es un ETF de tecnológicas chinas. Hombre, esto no se movía exacto, pero subía uno, subía el otro, bajaba uno, bajaba el otro, subía uno, subía el otro. Miren lo que ocurre acá. Las tecnológicas americanas se disparan, las chinas se totean. Esa divergencia es muy rara, no es común,
pues podría revertirse en algún momento. Alguno dirá, no, eso nunca se va a revertir. Estados Unidos, Team Estados Unidos, China es lo peor. Yo también creo que China es lo peor, pero yo sí le creo un poquito a la historia y le creo mucho a los ciclos. Y yo creo que eventualmente los ciclos, la misma ciclicidad y la misma búsqueda del dinero de rentabilidad hará que esto baje y que esto suba y de alguna manera se compense un poco. Yo le creo a esa hipótesis y pues por eso estoy metiéndole alguito a China. Esta gráfica me pareció de esas cosas raras y es que hoy el precio, el price to earnings, el precio de utilidades de China está cotizando a lo mismo que el precio valor en libro de Estados Unidos. Eso es loco, eso es muy loco. Comparar el PE con el PBL, el que sepa eso, porque tiene un poquito de múltiplos, ahora que eso es loco, pero está cotizando más o menos la bolsa de China a 7 veces utilidades. Eso es muy barata, mientras que la bolsa de Estados Unidos por allá está cotizando a 7 veces valor en libros. Entonces, esto me pareció loco, China está muy barato y para profundizar un poquito en lo barato que está China me conseguí estas dos gráficas brutales donde estamos viendo la valoración de India, la valoración del Standard & Poor's y la valoración de China. Si ustedes miran, China está cotizando más o menos cerca de 8 veces utilidades, 8 o 9 veces utilidades, mientras que India y Estados Unidos están cotizando a 20 y 22 veces utilidades. Entonces, China y Estados Unidos están, si miramos la historia, están muy caras históricamente, mientras que China, si miramos la historia, está muy barata históricamente. Entonces, se ve muy bonita la valoración de China comparada con otros países. Y si miramos este forward P de China versus el mundo más o menos, pues nos damos cuenta que estamos en la valoración más barata desde casi que en la historia que está gráfica. Entonces estamos comprando China muy barata históricamente y relativamente. La valoración de China es espectacular. Aquí tengo una valoración de emergentes. Lo que quiero que miremos en esta valoración de emergentes es, aquí no solo es China, sino emergentes, que es una hipótesis que tenemos en el canal Brasil, México, China, pues estamos en una de las valoraciones más baratas en la historia. Valoraciones vistas en el COVID, valoraciones vistas en la crisis financiera, valoraciones vistas por allá en el año 2000-2003, antes de que comenzara el ciclo de emergentes. Entonces, emergentes en general, no solo China, están muy baratos, una hipótesis que hemos dado muchas veces en el canal. Tenga esa gráfica presente porque esa gráfica no tiene solamente un múltiplo, sino que tiene varios múltiplos y ese indicador está diciendo estamos baratos por todos los múltiplos posibles. Emergentes se ven muy bien. ¿Cómo invertir en China? Me preguntará mucha gente y esto no es una recomendación. Hay ETFs chinos como el FXI, hay ETFs chinos como el KWEB, el JIN, el MSCI. Cada ETF tiene sus características, tiene su portafolio, están organizados del que mueve más volumen, que es el FXI, y el KWEB son los que mueven más volumen. Usted puede estudiar esos ETFs si le interesa, mire a ver cuál le gusta más. Y acciones chinas hay muchas, yo saqué aquí las más grandes, Pinduoduo, Alibaba, NetEase, Baidu, JD, Li Auto, Trip, Tencent Music, también está Tencent, la empresa normal, NIO, Xpeng. Hay muchas empresas chinas, muchas de ellas aparentemente muy interesantes. Hombre, yo estoy invirtiendo en China, se los he dicho, estoy tomando posiciones en China. ¿En qué activos de acá? Pues en ese sentido, muchachos, sí los tengo que invitar que quieran conocer al servicio internacional. ¿Por qué? Porque yo tengo un servicio por suscripción donde yo le cuento a mis alumnos las hipótesis, las acciones y el por qué estoy invirtiendo en dichos activos. Entonces, de esta lista, estamos tomando posiciones en 4 acciones de aquí, de esta lista, y 2 ETFs de acá, uno especialmente. Para saber cuáles son, pues, hombre, yo no puedo darles aquí todo gratis, les doy mucho, pero en el servicio internacional están las hipótesis del por qué, valoraciones, por qué me gusta esa empresa, por qué estoy invirtiendo, etcétera. Si te interesaría tener este servicio, un correíto a setoro@arenaalfa.com y ahí te enviamos la información. Es un servicio brutal, es un servicio de hipótesis, de estudios de empresas americanas, chinas, europeas, hay empresas de todo el mundo. En este caso, como estoy entrando a China, estamos empezando a estudiar mucho China. Riesgos muy importantes de China, la guerra con Taiwán. Ustedes saben que en Taiwán acaban de dar elecciones, ganó un candidato, digamos, lo que no es pro China, sino todo lo contrario, y pues las estimaciones de una guerra con Taiwán serían nefastas, no solo para China, no solo para Taiwán, sino para el mundo. Aquí en Bloomberg publicaron como estos escenarios, miren esto tan miedoso, aquí ponen el riesgo global de una guerra con Taiwán. Esta gráfica es brutal. Miren que el riesgo con Taiwán lo ponen como un riesgo mayor para el PIB y la economía que el COVID, que la crisis financiera, que la guerra del Golfo, etc. Entonces lo que está diciendo el mundo es, si se arma una guerra con Taiwán, se arma un mierdero mayor que las crisis pasadas. El PIB se volvería nada, entraríamos probablemente en recesión, es lo que dicen. Entonces,
muy peligroso eso, y los países, digamos, más afectados serían, pues obviamente Taiwán directamente, Corea del Sur, Asia, China, Japón, México. El mundo se afectaría bastante, y pues países que no se afectarían tanto, por ejemplo Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, pero la afectación es grande. Aquí sacaron este otro estimado donde hay dos escenarios: una invasión y un bloqueo a Taiwán. Si llegara a haber una invasión, entonces ellos dicen el PIB de Taiwán podría caer un 40%, el PIB de China podría caer un impacto del 16%, Estados Unidos un 6% y el mundo un menos 10%. Es decir, una guerra en China sería horrible. Podría colapsar los mercados, podría generar una crisis, haría caer más la bolsa de China, o sea que es un riesgo grande que hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado, pero también haría caer probablemente la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de... Es decir, esto sería muy complicado para el mundo, sería un golpe fuerte y es un riesgo y hay que tenerlo en cuenta. Hay un bloqueo a Taiwán, pues aquí hablan de impactos menores, un -2 en Taiwán, un -9 y un -5 para el mundo. Aún así también sería muy peligroso, también generaría decrecimiento, como le gusta aquí a cierta personaje, y sería muy peligroso, así que hay un riesgo. Y con las elecciones, dado que el presidente electo en Taiwán pues no es pro China, pues la gente sigue muy asustada con este tema. Hay muchos más riesgos en China. Yo siempre le digo a la gente, está muy barato, pero es chino, y todo lo chino hay que tener mucho cuidado, porque como siempre les digo, en China hay un modelo extraño, es una especie de dictadura, en un régimen totalitario donde el Estado se mete en todo, donde el Estado mañana te saca un decreto y te deja sin dinero, mañana te saca un decreto y te deja sin ánimo de lucro, hacen lo que quieran con la economía, es un capitalismo con un comunismo, es muy raro el modelo chino realmente, pero el resumen de todo esto es que no hay seguridad jurídica, no es lo mismo invertir en China que en Estados Unidos. En China uno nunca sabe qué va a pasar, hay fraudes todo el tiempo, sobre todo con los extranjeros. Entonces yo sí les doy un consejo, y es: si usted estudia China, si le gusta, tenga cuidado, ¿cierto? Si se va a meter, nunca arriesgue un porcentaje alto de su portafolio en nada chino. Se los digo por experiencia, yo he tenido experiencias malas en China, también por casos que he leído y que he estudiado. Hay que tener cuidado, puede haber una oportunidad, estúdiela. Yo personalmente la estoy aprovechando, estoy haciendo compritas, como les decía, en el servicio internacional les cuento cuáles estoy comprando. Les doy un dato: hay una empresa que estamos comprando que tiene en caja casi lo mismo a lo que cotiza en bolsa. En caja tiene lo que... Entonces eso es una locura que solo se está viendo en China, más o menos como lo que estaba pasando en Colombia hace poco, que ya Colombia arrancó y está subiendo súper bien, pero en China están pasando cosas interesantes. Si uno cree en los ciclos, si uno cree en las valoraciones, hay valor, pero nunca olvide esta diapositiva, nunca se le olvide el riesgo que implica invertir en China, que realmente es un riesgo alto, es un país peligroso, es un país sin seguridad jurídica, y créanme que la seguridad jurídica al invertir es muy importante. Si este video les gusta, pues espero nos dejen un like, comentario, nos ayuden a compartir, nos ayudan mucho, y les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.